Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por participar, por unirse a esta sesión webinar. Hoy estamos con un nuevo tema. Vamos a hablar hoy de BIM. Específicamente vamos a hablar de casos de uso. Le hemos titulado Casos de Uso 2020, ¿ok? Pero antes quisiera que por favor me indiquen, levantando la mano desde su herramienta, si me escuchan y si se ve la presentación. Excelente, buenísimo. Muchas gracias. Ok, entonces, un segundo, vemos los asistentes. Ok, creo que ya vamos a dar inicio. Muy bien. Bueno, nuevamente, muchas gracias por unirse a esta sesión. Mi nombre es Darwin Sosa, soy ingeniero preventa en licencias online, ¿sí? Esta sesión se lleva a cabo gracias a licencias online y a BIM. Ok. El tema de hoy es casos de uso, que le hemos llamado casos de uso 2020, con respecto a BIM como software, como marca. Ok, vamos a ver ahí qué opciones o qué casos de uso ustedes pueden usar para poder llegar a clientes, detectar, identificar y empezar a ganar más, ¿correcto? Bien, entonces, vayamos. Bien, entonces primero mostrarles acá y que lo recuerden al equipo comercial de LOL, ¿sí? El equipo de comercial quien me acompaña, trabaja conmigo, ¿sí? Ellos están de cara a ustedes como canales, bueno, y ya creo que los conocen a la mayoría, ¿sí? Está Jennifer Canales como Product Manager de BIM. Tenemos a Adriana Castro, que también es la parte ejecutiva, ¿sí? Tanto para BIM. Y Stephanie Parra, que también es otra persona ejecutiva, ¿ok? Que también está a cargo de BIMware y BIM. Sí, ellos ya son las personas que interactúan con ustedes, ¿sí? De forma más seguida, ¿no? Y del lado técnico, pues, mi persona, quien nos acompañe, lo está dispuesto a ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten, tanto para la prospección, el desarrollo, como para también el cierre de algún proyecto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Sí? Hoy nosotros nos hemos definido como objetivos, ¿sí? En ayudarlos para que ustedes se conviertan en un socio especializado, ¿sí? Que puedan diferenciarse de la competencia, ¿sí? La idea es que ustedes se puedan convertir en consultores ejecutivos, ¿okay? Que estén preparados, autosuficientes y de calidad. Poder aprender a detectar, a identificar oportunidades donde se puedan posicionar las diferentes tecnologías, productos, ¿sí? De BIM a sus clientes, ¿sí? Mejorar sus capacidades para detectar y generar más pipeline, que es lo que se necesita, ¿sí? Y obviamente eso va a ayudar a ganar más, ¿correcto? Bien, ese es el objetivo de hoy y así que vamos todos hacia allá. Bien, no sin antes recordarles, ¿ok? ¿Quién es BIM? ¿Sí? BIM es una marca de software, únicamente software, ¿sí? Eso tenganlo bien claro, ¿ok? Hoy por hoy, BIM a lo largo de los años ha venido evolucionando, ha venido innovando, específicamente a innovando, ¿sí? O sea, hay mucha ingeniería detrás de esta marca, ¿ok? Que cada vez está innovando el producto, innovando las soluciones de BIM, haciéndola cada vez más, más alineadas a las empresas de hoy, ¿no? Las empresas de hoy que están avanzando en esta transformación digital, que están adoptando el software como un factor principal sostenido de la digitalización, ¿ok? Entonces BIM está muy alineado a esos objetivos de las empresas de hoy, ¿sí? Hoy BIM está presente en más de 160 países,
¿ok? A nivel de clientes, tiene más de 375.000 clientes, ¿sí? Que ha logrado avanzar en lo largo del tiempo que tiene BIM, más de 1 billón en ventas, ¿sí? Hoy también tenemos un centro de soporte en Latinoamérica, está exactamente ubicado en Buenos Aires, un soporte que está más cerca a la lengua, al territorio de no estamos presentes nosotros, ¿ok? Y en la parte inferior, donde ven esa gráfica, ¿sí? Eso representa lo que es un score, ¿sí? Es una calificación, ¿ok? Que está basada en menos 100 a 100, ¿ok? De Net Promoter Score, que lo que nos dice es, nos da un porcentaje, ¿sí? Que tiene que ver con la satisfacción del cliente, ¿sí? Nos permite identificar la satisfacción del cliente mediante un puntaje. Bien, el puntaje promedio dentro de los fabricantes de TI es 21 puntos, ¿ok? Luego tenemos a empresas muy importantes también, como por ejemplo Amazon, ¿sí? Netflix, que tienen un 61 puntos, 75 puntos, 68 puntos, perdón. Y Bing está también dentro de ese puntaje, logrando 75 puntos de satisfacción. ¿Sí? Eso quiere decir que los clientes que tienen BIM se sienten satisfechos en el producto, en las funcionalidades, en la posibilidad de revender, ¿correcto? Entonces, eso les permite a ustedes trabajar al lado de un socio de software o marca que hoy los permite es ingresar a cualquier cliente y poder posicionar el producto con el respaldo que tiene esta tecnología. ¿Ya? Bien, pero no solamente es el reconocimiento de Net Promoter Score, sino también ese reconocimiento que tienen, que hoy nos puede entregar estos, por ejemplo, Gartner, ¿sí? Gartner hoy nos posiciona como líderes, ¿sí? Por cuarto año consecutivo en lo que representa a soluciones de backup y recuperación para centro de datos, ¿sí? Esto es algo reciente, hace poquito, junio 2020. ¿Ok? Entonces esto también les da a ustedes una tranquilidad, una seguridad de que estamos hablando de una marca que hoy está muy bien posicionada en el mercado. Bien, entonces ahora sí, ya vamos a hablar sobre los casos de uso, ¿ok? Que le hemos llamado casos de uso 2020. Pero antes de entrar a estos 4 usos puntuales que yo hoy voy a mostrar hoy, BIM aplica para muchos casos de uso más, ¿sí? Hay muchos casos de uso donde ustedes pueden llegar a identificar, pero creemos hoy que estos 4 de usos que he enfocado hoy van a ayudar a poder, ustedes para poder llegar a cualquier cliente de cualquier tamaño, de cualquier vertical, donde ya exista de repente una solución de backup, van a poder llegar a competir, donde el cliente ya no se sienta satisfecho con la solución de backup tradicional, ¿okay? Ustedes van a poder llegar, van a poder desplazar a esa competencia, ¿okay? Porque lo que ofrece BIM hoy por hoy es un backup moderno para los centros de datos, y ese es uno de los primeros casos que vamos a aplicar. ¿Ok? ¿Y qué cosa es un backup moderno? Un backup moderno nos permite entregar protección de datos específicamente diseñado para desafíos modernos. Hablamos hoy de que los clientes ya no solamente tienen ambientes físicos, hoy tienen ambiente físico y virtual. Y no solamente está en el data center, también está en la nube. ¿Sí? Entonces hoy los clientes trabajan con información, con aplicaciones, con datos que son híbridos, que están cada vez más dispersos, ¿sí? Y con ello también arrastra una amenaza. Hay amenazas hoy de seguridad que están más orientados a la realidad de hoy, ¿ok? Como por ejemplo ransomware, ¿sí? También hoy por hoy no es ajeno al cliente y a ustedes tampoco de que los clientes hoy están abrazando las capacidades de los recursos de nube. Y ellos lo que quieren los clientes es tener esa movilidad hacia la nube, ¿sí? Poder consumir recursos de nube para poder
llevar sus backups a la nube o de repente usar recursos de nube de cómputo para poder ejecutar alguna aplicación, alguna máquina virtual en nube. Sí, entonces esos son hoy, digamos, los nuevos desafíos modernos, y la solución de backup debe estar alineada a estos nuevos desafíos. Entonces, eso es lo que hoy brinda BIM para los clientes de hoy, ¿sí? Brinda una protección de datos moderna justamente para estos diseños. Entonces, cuando ustedes van a un cliente, y aquí aplican todos los clientes, ¿sí? Aplican todos los clientes de todos los tamaños, de todas las verticales, y aquí la pregunta sería es, ¿qué ofrezco? ¿Qué le ofrezco o qué le vendo al cliente? Bien, lo que vamos a ir a vender es BIM Backup and Replication. Con BIM Backup and Replication, ustedes van a poder entregar el respaldo de ambientes virtuales que tenga el cliente. El cliente puede tener ambiente virtual de VMware, ambiente virtual de Hyper-V, ambiente virtual de Nutanix. Puede tener uno de ellos, puede tener un mix de ellos, ¿sí? Lo interesante es que BIM permite hacer el respaldo de estos ambientes virtualizados, ¿ok? De manera eficiente, en caliente, ¿ok? Sin detener el servicio que queremos respaldar. Y lo más importante, que lo hacemos sin agentes. No necesitamos agentes a la hora de hacer el backup. Tampoco necesitamos el agente a la hora de hacer réplica. Recuerden que BIM Backup and Replication, ¿sí? Es respaldo más replicación, ¿sí? El respaldo y la replicación para ambientes de VMware y Hyper-V específicamente. En el caso de Nutanix, únicamente hoy tenemos respaldo. No hay réplica porque hoy Nutanix, si es hiperconvergente, ya tiene una herramienta de replicación, ¿sí? Entonces, no vamos a competir con Nutanix, la idea es complementarnos con Nutanix dándole esa parte que le falta, que es la parte de backup, ¿sí? Bien, entonces, tanto para el backup de VMware y de Hyper-V, de Nutanix, como para la réplica de VMware y BIM, no necesitamos agentes. Tampoco necesitamos agentes a la hora de recuperación. Y BIM tiene muchas opciones. Es muy funcional cuando queremos hacer recuperación de estos ambientes con BIM. ¿Ok? Entonces, estos ambientes virtuales los hacemos sin necesidad de agentes. Para ambientes físicos, porque hemos hablado de que hoy los data centers modernos necesitan, mejor dicho, también encontramos equipos físicos, ¿sí? Equipos físicos Windows y Linux. Para esos ambientes físicos, BIM Backup and Replication le va a permitir respaldar esos ambientes, ¿sí? Obviamente, aquí no hay un hipervisor, aquí hay un sistema operativo directamente. Entonces, aquí necesitamos de un agente que se instala, que va a ejecutarse directamente en el servidor, y puede ser un servidor Windows, Linux, puede ser una workstation, puede ser una máquina en alguna nube, ¿sí? Recuerdan que en la nube, ¿sí? En Azure, en AWS, en cualquier nube, donde el cliente tenga una máquina virtual, lo que tiene es un IaaS, ¿sí? Es una máquina virtual. El proveedor de nube no le da el acceso a la infraestructura base, al hipervisor, solamente le da el acceso a la máquina virtual. Entonces, nosotros a través de este agente para Windows y Linux podemos respaldar esas máquinas virtuales que están en alguna nube, ¿sí? Y tenemos el backup consistente, ¿okay? De esas máquinas que están en nube o de máquinas físicas, Windows y Linux. Con este BIM Backup and Replication, tanto para ambientes virtuales como físicos, hacemos el reconocimiento de las aplicaciones, ¿sí? Reconocemos dentro de ese sistema operativo el Active Directory, por ejemplo, el SQL, el Exchange, el Oracle, ¿sí? En caso de Linux puede ser un MySQL, un Postgres, como también el SharePoint de Windows. Reconocemos estas aplicaciones, pero ¿cuál es
¿Cuál es el beneficio de reconocer las aplicaciones? Que cuando BIM va a hacer la recuperación, ¿sí? La interacción que tenemos con esto y el reconocimiento que tenemos de estas aplicaciones va a permitir que el cliente obtenga una recuperación granular a nivel de elemento, ¿sí? Hablamos de un elemento de Active Directory, de un objeto de Active Directory. Podemos hablar de un elemento de SQL, como por ejemplo una base de datos, una tabla, una vista. Elementos a nivel de Exchange, por ejemplo, un correo, un adjunto, un contacto. A nivel de Oracle, una base de datos. ¿Sí? A nivel de SharePoint, documentos, sitios. ¿Ok? A ese nivel de granularidad llegamos gracias a este reconocimiento de las aplicaciones y esta interacción que tenemos con estas aplicaciones. ¿Sí? Bien, entonces, con BIM podemos tener esa recuperación granular a nivel de elemento de estas aplicaciones. Podemos complementar el backup de BIM. Recuerden que el backup de BIM es respaldo a disco. ¿Sí? Respaldo a disco. ¿Por qué a disco? Porque es la única opción que se tiene cuando el cliente busca tener el RPO más corto y el RPO más corto. ¿Sí? Cuando el cliente busque recuperar en tan solo minutos, la única opción de poder entregar esos niveles de recuperación tan rápidos en menor tiempo es cuando se tienen los backups en disco. ¿Sí? Por eso es que BIM permite hacer el backup hacia disco para poder entregarle al cliente esa tranquilidad de que pueda recuperar sus datos en el menor tiempo. Y estamos hablando de minutos. Estamos hablando de minutos. ¿Ok? Pero adicional a ese backup a disco, con BIM, Backup and Replication, yo puedo llevar copias secundarias hacia TACE o cintas. ¿Sí? Las cintas van a seguir van a continuar con el cliente, ¿sí? Porque bueno, la cinta me permite pues una opción de poder coger el backup y sacarlo fuera de sitio, ¿sí? Hacia una bóveda de resguardo, ¿ok? Entonces, ese backup, esa copia del backup a cinta nos va a permitir cumplir con la regla 321, que hoy es un estándar dentro de protección de datos, que tiene que ver con que la copia, una de las copias tiene que estar fuera de sitio. Ok, pero también BIM me permite llevar la copia del backup hacia sitios secundarios. Quiere decir que si una empresa tiene una sede secundaria, un sitio de recuperación, yo podría poner un storage ahí, un almacenamiento, cualquier tamaño, cualquier tipo, y hacer una copia de mi backup que está en el sitio principal hacia ese sitio secundario. O también lo podría llevar la copia de este backup, llevarlo hacia el almacenamiento de nube. Recuerden que hoy por hoy, tanto en la nube de AWS, en la nube de Azure, en la nube de IBM y otras nubes que ofrecen S3 compatible, ¿ok? Tenemos ese almacenamiento de objetos que hoy resulta bastante económico para el cliente y que está a demanda. ¿Sí? Digamos que es como un almacenamiento infinito que puede el cliente contratar y usarlo para poder mantener sus backups y lograr una retención a largo plazo. ¿Sí? Pero también, como ya saben, BIM es software. BIM al ser software, ¿ok? Es agnóstico a cualquier hardware. Es agnóstico al hardware. Por ende, el cliente podría reutilizar, ¿sí? Podría reutilizar un almacenamiento que por ahí ya no lo esté usando, por ahí un NAS, ¿sí? Por ahí un servidor que tenga suficientes discos internos también lo podría reutilizar. Presentamos ese almacenamiento a BIM y lo usamos como repositorio para guardar los backups ahí. ¿Sí? Entonces, BIM Backup and Replication nos va a permitir al cliente poder entregar todas estas capacidades, ¿okay? Para que el cliente se sienta tranquilo de que tiene una copia de backup y que va a poder hacer una recuperación a nivel de elemento. Ok, opcionalmente, para estos clientes que buscan un backup moderno, ok, nosotros
podemos también agregar, y esto es opcional, se podría agregar Bing One. Bing One es otro producto de Bing, ¿sí?, que nos permite monitoreo proactivo. ¿Monitoreo proactivo de qué? Del ambiente virtual de VMware, de Hyper-V, para poder identificar mediante alertas inteligentes el estado de ese ambiente virtual. ¿Sí? Las alertas inteligentes no solamente nos van a alertar de un problema, sino que nos va a permitir identificar el problema, ubicar la causa raíz y nos va también a identificar la solución a ese problema. ¿Sí? Porque este Bing One tiene la base de conocimientos de los ambientes virtualizados de Bing One. ¿Sí? Bing One también nos va a permitir hacer optimización de recursos, nos va a permitir identificar las máquinas virtuales, el ambiente virtual, nos va a permitir identificar si los recursos están sobreasignados, si por ahí estoy quedándome sin capacidad en un data store. O sea, nos permite ver el estado, el consumo, el uso, perdón, de los recursos de mi ambiente virtual, ya sea de Bing o de Hyper-V. Pero también Bing One, aparte de monitorear, de tener alertas, de hacer reportes, de tener esta optimización, de hacer capacity planning, porque también capacity planning es algo que hace Bing One. Ok, todas estas capacidades que son para Bing y Hyper-V, también todas estas capacidades están habilitadas para la solución de Bing. O sea, quiere decir que la solución de Bing también va a tener, gracias a Bing One, todas estas capacidades. Qué interesante es poder tener desde Bing One la visibilidad de cómo van los componentes de Bing, ¿sí? Cómo van los proxies, cómo van los repositorios, si tengo capacidad suficiente para poder seguir guardando mis backups, cuándo están por acabarse, ¿sí? Si tengo problemas, si tengo alertas, ¿ok? Toda esta visibilidad nos la da Bing One. Entonces, podemos en cualquier cliente de cualquier tamaño posicionar, identificar el ambiente y poder vender Bing Backup and Replication. Opcionalmente podemos complementar con Bing One o de repente podemos darle al cliente ya una solución en conjunto, Bing Backup and Replication más Bing One, que lo van a encontrar con el nombre de Bing Availability Suite. Bing Availability Suite es la unión de estos dos productos, de estos dos grandes productos. ¿Sí? Ok, entonces este es el primer caso de uso donde ustedes pueden ir a identificar y vender más. Segundo caso de uso, el respaldo de PCs y laptops. Hoy, con el trabajo remoto, ¿sí?, estamos en una situación hoy de pandemia, donde todos estamos trabajando desde casa, me incluyo, ¿ok? Entonces, sí o sí, estamos haciendo trabajo remoto. Digamos que hoy el trabajo remoto ya no es una opción, digamos que es como que ya una obligación, ¿ok? Pero del lado del trabajo remoto, hoy por hoy, se abrieron más desafíos, ¿ok? Y hoy, pues, hay más riesgo con los datos. Los datos que se van a generar ahora del lado del usuario que está trabajando desde su PC en remoto, desde su laptop. ¿Ok? Entonces, hoy por hoy, las PCs o las laptops, ¿sí?, acceden y comparten a datos, a más datos nunca. ¿Ok? Desde el usuario remoto, hoy por hoy, hay poco o ningún control de seguridad. ¿Sí? Claro, porque desde el usuario remoto que estamos usando el internet de casa. ¿Ok? Estamos usando, no hay ni un firewall perimetral, como cuando estábamos dentro de la empresa, ¿no? Dentro de la empresa, en la oficina de la empresa sí teníamos seguridad perimetral. En la casa no lo hay. En la casa tenemos un componente que nos permite salir a internet, pero que es básico. ¿Sí? Entonces hoy no hay controles de seguridad dentro del PC.
Entonces, hay que hacer respaldo de la información que se genera al lado del PC. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución aquí? ¿Cuál es el producto? ¿Qué producto voy a vender aquí? Voy a vender Beam Backup and Replication. ¿Sí? Beam Backup and Replication me va a permitir entregar una solución integral y robusta para hacer el respaldo y la recuperación de estos endpoints. Estamos hablando de PCs laptops. ¿Sí? Beam nos va a permitir asegurar de que todos los datos que se generan del lado del usuario final estén protegidos y puedan recuperarse en un instante. ¿Sí? ¿Qué ofrece Beam para el trabajo remoto? ¿Sí? Bien, Beam Backup Replication nos va a permitir usar los agentes, ¿sí? Para poder respaldar, ¿sí? Este agente es un componente de software que va a permitir hacer el respaldo y la recuperación de estos equipos físicos. ¿Ok? Beam Backup Replication nos va a permitir centralizar, ¿sí? Centralizar el backup de estos equipos físicos. Y ahí va una pregunta. Si el cliente ya tiene Beam, por ejemplo, si es un cliente que ya compró Beam anteriormente, Beam Backup and Replication, ¿sí? Y ya está haciendo respaldo de sus ambientes virtuales, de VMware, Hyper-V, y hoy está buscando el respaldo de endpoints, sí, desde esa misma consola de Beam, sí, se va a poder hacer una administración centralizada para el respaldo hoy de estos equipos, PCs o laptops de los usuarios, ¿sí? ¿Y qué nos habilita? O sea, qué gana el cliente con esta administración centralizada? Ok, va a poder hacer el autodespliegue de agentes, va a hacer el discovery de equipos, va a poder configurar tareas de respaldo, o sea, política de respaldo, ¿sí? Gracias a esta gestión de la gente. Vamos a poder proteger todo el parque de estaciones de trabajo, ya sean PCs, ¿sí? PCs o portátiles o laptops, ¿sí? Hoy por hoy soportamos Microsoft, ¿sí? O Windows, ¿ok? Pero ya es un anuncio de que próximamente la siguiente versión de Bing Agente, del agente de Bing, va a poder soportar Mac. Sí, sí. También muy pronto vamos a poder respaldar tanto, no solamente Windows, sino también Mac. ¿Ok? Pero eso todavía no está oficialmente disponible. ¿Ok? Este Bing Backup and Replication para endpoints, ¿ok? Se va a poder consumir o vender a este licenciamiento portable, que es el licenciamiento Bull. ¿Sí? Entonces, vamos a vender licencias Bull, que ya se incluye el soporte 24/7 y vienen con características de Bing Enterprise Plus. ¿Sí? Entonces, también es bueno. Y algo adicional, porque por ejemplo, se están imaginando que hay muchos clientes que que hoy tienen a sus usuarios trabajando desde casa y están en un sitio remoto donde solamente hay el internet, o sea, solamente el usuario final tiene el internet, sí, el de su casa, el internet de la casa, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y cómo hago el respaldo de esa PC, de ese usuario? ¿Cómo centralizo el backup? Bien, de repente el cliente tampoco hoy no cuenta con una solución de VPN, o de repente ya no tiene más licencias de VPN para poder cubrir todos los usuarios. Entonces está quedando ahí una brecha de seguridad que no puede alcanzar. Bien, pues les comento que hay un componente, hay un software de Bing que se llama Bing o Powered Network, que es un componente, es un software que es gratuito, no se necesita licenciar, es de Bing. ¿Y qué me habilita este Bing PM? Este Bing PM me habilita una VPN, una red privada virtual, gratuita. Está basada en un portal web. ¿Sí? Es un componente de software justamente diseñado para poder asegurar estas conexiones
de usuarios remotos, de sedes remotos, de sucursales, asegurando el tráfico para el respaldo de estos equipos. ¿Ok? Entonces, este componente de software lo pueden configurar, usar y complementar a una solución de Veeam Backup and Replication para poder hacer el respaldo de esos endpoints que hoy están en remoto usando el Internet. Y de esa forma yo puedo hacer los respaldos de forma segura. ¿Sí? Entonces, este componente de Veeam no está amarrado, no está condicionado a una venta de Veeam. ¿Sí? El cliente lo puede obtener gratis. ¿Sí? Podemos desplegarlo ya sea en el data center de cliente o podemos desplegarlo también en la nube. ¿Sí? Porque existe este componente y lo podemos desplegar también en Azure, en AWS, y de repente por ahí podemos habilitar una VPN contra Azure o una VPN contra AWS y hacer un tema de disaster recovery, no sé, se me ocurre, ¿ok? Pero es un componente gratuito que fácilmente se puede configurar, no necesita licencia y ayudaría a poder cubrir o hacer posible el respaldo de estos endpoints que hoy están en remoto y solamente usando un escritorio, un enlace, mejor dicho, una internet de casa, el internet de casa nada más. ¿Sí? Entonces, este es el segundo caso de uso y yo creo que hoy todas las empresas están buscando una solución para poder cubrir el respaldo de endpoints. ¿Sí? Y con Veeam lo pueden ganar. ¿Sí? Acuérdense, ¿qué vendemos aquí? Veeam Backup and Replication. Bien. Ok. Tercer caso de uso. El respaldo de ambientes NAS. ¿Qué son los ambientes NAS? ¿O qué datos se guardan en esos ambientes NAS? Bien, los datos que se guardan en esos ambientes NAS son datos no estructurados. Son datos no estructurados que hoy hay un desafío grande con estos datos no estructurados. ¿Por qué? Porque crecen en forma desmedida, un crecimiento desmedido de datos en estos ambientes. Cada vez se generan más archivos y cada vez archivos de tamaños más grandes. Generalmente estos datos también ya están comprimidos porque generalmente guardamos ahí imágenes, videos, ¿sí? PDFs que ya vienen comprimidos y así hay muchos datos que se generan y se guardan en estos ambientes NAS, ¿sí? Entonces, los clientes buscan respaldar estos ambientes NAS. Entonces, el cliente puede tener ambientes NAS, un NAS tradicional, puede tener por ahí un appliance, un equipo pequeño, mediano, que puede ser un QNAT, un Synology, que es un NAS tradicional. Pero también de repente el cliente podría tener un NAS mucho más enterprise, de mayor nivel, ¿sí? Un tema de archivador, por ejemplo, que hay varios en la industria, como puede ser NetApp, del MC, HP, son NAS ya más grandes, más robustos, pero el problema es el mismo. El problema es el crecimiento del medio de datos, ¿sí? El volumen, el tamaño de los archivos, ¿ok? Y la necesidad del cliente es la misma, querer respaldar esa información. El respaldo hoy tradicional para estos ambientes NAS es un respaldo ineficiente. Es ineficiente, es lento y la recuperación no es nada granular, no es granular la recuperación. ¿Okay? Pero también el cliente puede decir, no, no tengo NAS, tengo un sistema de un servidor de archivos Windows o un servidor de archivos Linux. Y ahí también tiene mucha información, ¿no? Hay muchos clientes que yo conozco que tienen 10 teras, 20 teras de archivos que están ahí en esos sistemas, en los servidores de archivos Windows como Linux. Entonces el cliente puede tener cualquiera de estos tipos de NAS en sus empresas y nuevamente la problemática es la misma. ¿Cuál es la solución? ¿Qué le vendemos al cliente con Veeam? Le vamos a vender Veeam Backup and Replication. Veeam Backup and Replication hoy en la versión 10 viene a redefinir la protección de datos para estos ambientes NAS, ¿sí?
para poder respaldar todo ese mundo de datos que hay, de archivos que hay dentro de este ambiente NAS. ¿Okay? Bin Backup and Replication. Este respaldo para ambientes NAS que hoy nos ofrece Bin nos va a permitir hacer un respaldo moderno. Y lo interesante aquí es que vamos a poder respaldar cualquier NAS. Vamos a respaldar estos NAS grandes que pueden ser SMB o NFS o los NAS tradicionales, como también vamos a poder respaldar los datos que están o que residen en estos servidores de archivos, ya sean Windows o Linux. Tenemos una capacidad, una tecnología detrás de este backup de Bin para NAS que se llama Chain File Tracking. Hacemos el seguimiento a los archivos que se modificaron entre un backup y otro, de tal forma que hacemos que el backup incremental, que es el siguiente backup, sea rápido. Nos ofrece una recuperación de poder recuperar todo un share, ¿sí? Todo un share, todo un compartido, recuperar un punto en el tiempo, ¿sí? Porque también nos permite hacer versionado, como también recuperar un archivo puntual. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la oportunidad aquí? La oportunidad aquí es todos los clientes que ustedes le hayan vendido bien anteriormente pueden aprovechar esta integración para hacer el respaldo de NAS. ¿Sí? Es fácil de configurar. ¿Qué necesitan? El mismo Bin Backup and Replication, la misma infraestructura de Bin que tienen hoy en día, simplemente es configurar un proxy para files. ¿Sí? Un componente de software de Bin. Es un proxy para files y lo van a poder administrar y configurar de la misma consola de Bin. Para poder vender esta solución, solo necesitamos saber el volumen de datos que vamos a respaldar. ¿Sí? Aquí la pregunta es, ¿cuántos teras de data el cliente quiere respaldar? ¿Sí? Y le vamos a vender Bin Backup and Replication, ¿ok? Por la cantidad de teras que necesita. ¿Bien? Excelente. Opcionalmente, le pueden ustedes también complementar con Bin One, porque Bin One tiene reportes específicos para poder ver, identificar cómo van creciendo estos orígenes de datos. ¿Sí? Qué importante en estos ambientes es saber cuánto crece la información. Recuerda que hablábamos que había un crecimiento desmedido, pero obviamente necesitamos tener medidas. Siempre es importante tener una medición, tener métricas. Bin One nos va a permitir tener esa medición, conocer esa métrica de saber cuánto crece en mi ambiente NAS, saber cuánto crece el NAS de QNAT, saber cuánto crece el NAS de Synology, saber cuánto crece el NAS de DLMC, el NAS de NetApp, el de HP, o de repente mi servidor de archivo Windows o Linux. Entonces Bin One nos va a permitir identificar ese crecimiento como para saber de forma anticipada, ¿ok? Si voy a necesitar más almacenamiento para mi repositorio donde guardo mis archivos, mi backup de Bin. ¿Ok? Este respaldo de NAS también me permite llevar los backups hacia almacenamiento de nube, almacenamiento de objetos. También los puedo llevar hacia allá y tener un respaldo de esa información fuera de sitio. Y podemos cubrirlo, por ejemplo, de ataques contra ransomware con la tecnología o la funcionalidad que habilita S3 para la inmutabilidad de archivos. ¿Ok? Entonces, esto también es algo importante. Ahora, juntos, ya saben, siempre juntos, Bin Backup Replication más Bin One, lo pueden vender como Bin Availability Suite. Otro caso de uso, y este es el cuarto, ¿ok? El respaldo de los datos de Office 365. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué necesito backup de Office 365? Pues la realidad del cliente es que Microsoft solo se hace cargo de la infraestructura, se hace cargo de la disponibilidad,
de la replicación de la infraestructura, que esté en varios sitios, que esté replicado, que no haya caídas, no haya pérdida de servicio, ¿ok? De eso se encarga la infraestructura, de eso se encarga Office 365, de la infraestructura como servicio. Pero la realidad para el cliente es que el dato que está en Office 365, que puede ser un Exchange, el dato que está en OneDrive, el dato que está en SharePoint, el dato que está en Teams, esos datos, esa información es responsabilidad del cliente. Y el cliente, y eso está dentro del acuerdo de Office 365, ¿ok? Dentro del agreement ahí dice que el cliente es responsable de proteger los datos de Office 365, ¿sí? Con soluciones de terceros. Y ahí es donde BIM permite hacer el respaldo de estos datos. ¿Ok? Respaldo frente a qué problema, qué amenazas. Frente a amenazas de hackers, malware, ransomware. Recuerden que hoy por hoy estas amenazas ya vienen ya direccionadas, ¿sí? De atacar hoy al más vulnerable es el usuario final, a través de correo, de suplantación de correo, ¿sí? Hay muchos malwares y con eso pues hay el poder encriptar esa información, ¿sí? O de repente coger esa información y luego hacerla pública, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué otro problema? Protección frente al borrado malintencionado. Este es uno de los mayores porcentajes de casos de uso donde aplicaría Office 365, ¿no? Hay mucho borrado. O sea, dentro de las encuestas se identifica que el borrado malintencionado es uno de los factores para poder, que necesita un cliente de respaldo. ¿Ok? También las políticas de retención, ¿sí? O sea, Office 365 me dice, ok, yo tengo los archivos, los eliminados, los mantengo un mes. Pero si los borras de esa carpeta de eliminados, se borran por completamente, definitivamente, o sea, permanente. Se borran de forma permanente. Entonces, ¿qué otra retención tengo con Office 365? Bueno, hay retenciones limitadas, ¿sí? ¿Y qué pasa con un cliente que necesita una retención diferente? ¿Sí? Ya sea por cumplimiento normativo, por un estándar, ¿qué? Que necesita cubrir esa empresa, el cliente, y necesita una retención diferente a la que me ofrece Office 365. ¿Qué hago? ¿Cómo me cubro? ¿Quién me ayuda? Bien, BIM para Office 365 me permite aplicar cualquier retención. Es más, yo diría que BIM para Office 365 va a permitir plasmar la política de retención que el cliente quiera cumplir, la va a poder plasmar, ¿ok? O modelar a su necesidad, ¿sí? Porque eso es lo que tiene BIM para Office 365, que se permite, que puede llegar a modelarse para cumplir específicamente la política de retención, el SLA o las diferentes políticas o diferentes SLA que tenga la empresa, ¿sí? Permite también hacer versionado, backup a largo plazo, ¿ok? Entonces, ¿qué vendemos aquí? Aquí vamos a vender BIM Backup para Office 365, ¿ok? BIM Backup para Office 365 elimina el riesgo de perder el acceso y el control de sus datos de Office 365, ¿ok? Esta solución tiene una integración nativa con Office 365, o sea, directamente con la nube de Office 365. Ojo ahí que también podríamos llegar a un cliente que hoy esté en ese trance, en ese paso de migración de Office 3 hacia Office 365, pero todavía tenga el Exchange on-premise, ¿sí? Bien, BIM para Office 365 va a permitir cubrir ese ambiente híbrido que está totalmente del cliente, ¿sí? Con la misma licencia de BIM para Office 365 voy a poder respaldar el on-premise como también el de nube. ¿Ok? Bien. BIM para Office 365 me va a permitir proteger el correo, el SharePoint,
o sea, los datos que están en el chain de Office 365, el SharePoint de Office 365, OneDrive que está en Office 365, Teams, todos esos datos lo va a permitir proteger con con la misma licencia, con una sola licencia, ¿sí? El licenciamiento de BIM para Office 365 es muy sencillo, es por usuario, ¿sí? La licencia de BIM para Office 365, la licencia de usuario, me permite que ese usuario respalde correo, SharePoint, OneDrive y Teams, ¿sí? No es que necesite una licencia individual para cada uno de estos servicios, no. Yo licencio al usuario y el usuario, si tiene habilitado correo, SharePoint, OneDrive y Teams, todos esos datos los puede proteger, ¿sí? Aquí la venta mínima de BIM para Office 365 es 10 usuarios. De ahí puede seguir creciendo, 11, 13, como se puede vender de frente, de repente 1000, 2000, 5000, 10.000 licencias o 10.000 usuarios. ¿Ok? Bien, BIM para Office 365 tiene aproximadamente o más de 25 opciones de recuperación y migración, ¿sí? Tanto para Chain, para SharePoint, para OneDrive, para Teams, ¿sí? Permite hacer recuperación granular, o sea, elementos, ¿sí? Como por ejemplo, si estamos hablando de Chain, podemos recuperar un correo, un adjunto, ¿sí? Un contacto, podemos recuperar una carpeta del Chain, podemos recuperar el buzón de Chain, o lo podemos exportar como un PCT, lo podemos recuperar enviándolo directamente a Office 365, lo podemos enviar como mensaje, lo podemos guardar como mensaje, podemos aplicar filtros de búsqueda, nos permite hacer migraciones. En el caso de SharePoint, de igual forma, nos va a permitir recuperar todo un sitio, una biblioteca, ¿ok? Nos va a permitir exportarlo como un zip, enviarlo como mensaje, de igual forma para OneDrive, ¿sí? Hay 25 opciones o más de 25 opciones de recuperación y migración que nos va a permitir habilitar BIM para Office 365. Y existen esos exploradores que ustedes ya conocen de repente de BIM, ¿sí? Que nos va a permitir recuperar usando el explorador para Chain, el explorador para SharePoint, el explorador para OneDrive, que son un asistente que me permite visualizar el contenido de backup para luego tomar de forma granular un elemento. Bien, BIM para Office 365 hoy soporta estos almacenamientos de objetos. Este es el almacenamiento económico, que hoy también este almacenamiento económico habilita encriptación, como son el almacenamiento Blob de Azure, el S3 de AWS o un S3 compatible. Esta solución de BIM para Office 365 es independiente a la solución de BIM Backup Replication que pueda tener el cliente. Ojo ahí, es una solución independiente. Sus componentes son independientes, pero me permite implementarlo ya sea en on-premise, o sea, en el data center del cliente, como también me va a permitir hacer la implementación de BIM Office 365 en la nube. Sí, yo podría ir de repente a Azure, ¿sí? Compro IaaS para poder crear ahí mi máquina virtual, ahí instalo BIM para Office 365, ¿ok? Y hago un backup desde la nube de Office 365 a la nube de Azure, por ejemplo. Lo mismo puedo hacerlo en AWS o en cualquier nube. Y hago un backup de nube a nube. Si no quiero hacerlo, si no quiero implementarlo en la premisa del cliente, también podría ser ese escenario, ¿ok? Podemos utilizar cualquier almacenamiento para guardar los backups, ¿sí? Puede ser un almacenamiento que esté en on-premise. Puedo mandarlo directamente al almacenamiento de nube, ¿sí? Bien, si ven aquí en la imagen inferior derecha, ¿sí? Vamos a ver aquí BIM para Office 365. Este es el software, ¿sí? Que se va a implementar en una máquina virtual o física, ya sea en la premisa o en la nube, ¿ok? Desde este BIM Office 365 me voy a conectar de forma nativa con Office 365 para hacer el backup, ¿ok? Si en la premisa el cliente tiene Chain o SharePoint o Premise, también lo voy a poder hacer con este mismo software, ¿sí? El backup. El backup lo voy a llevar hacia
almacenamiento que el cliente disponga, ¿no? Que puede ser almacenamiento en sus instalaciones, almacenamiento local. ¿Cómo puedo mandarlo directamente al almacenamiento de nube, que ya les dije que es un almacenamiento económico, ¿ok? Que esa demanda y que nos ofrece un almacenamiento infinito. Lo puedo mandar directamente, haciendo que sea más económico. Bien, así que esos son los 4 casos de uso que les quería hablar hoy. Pero ahora vamos a revisar para tener en memoria, porque a veces el licenciamiento puede que por ahí haya ciertas dudas. Vamos a leer el licenciamiento de BIM. ¿Sí? Bien, 2 licenciamientos muy claros, muy definidos. ¿Ok? Uno es el licenciamiento que se llama, que muchos ya lo conocen de repente como BUL, por sus iniciales de BIM Universal License. Este licenciamiento BUL nos va a permitir licenciar cualquier carga de trabajo con una única llave de licencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo compro BIM, ¿sí? Universal License, ese licenciamiento BUL, ¿sí? Y con esa llave de BUL, ¿sí? Yo podría tener un ambiente, el cliente podría tener un ambiente mixto, ¿no? Puede que tenga, por ejemplo, máquinas virtuales de VMware, de Hyper-V, puede que tenga máquinas físicas Windows, máquinas físicas Linux, ¿ok? O de repente máquinas virtuales en alguna nube, o de repente por ahí aplicaciones como SAP o Oracle, ¿sí? Este licenciamiento BUL, ¿sí? Este mismo licenciamiento me va a permitir a mí respaldar cualquiera de estas cargas de trabajo, cualquiera, ¿sí? Es más, este licenciamiento también resulta ser portable. ¿Por qué? Porque si hoy el cliente tiene una máquina física, Windows, ¿sí? Mañana la virtualiza, ya tiene una máquina virtual, pasado esa máquina virtual la lleva a nube, ¿sí? La licencia que compró inicialmente para el físico le va a servir para cuando sea virtual y le va a servir cuando sea nube. Es un licenciamiento portable, ¿sí? Existe una única edición de BUL, ¿sí? En BUL las características, las funcionalidades son Enterprise Plus. O sea, tiene todas las funcionalidades que ustedes conocen, recuerden o hayan escuchado de mí. Todas las funcionalidades. Viene con soporte 24/7. ¿Sí? No existe soporte básico aquí, aquí soporte 24/7. Se vende por paquete de 10 instancias. ¿Sí? Y lo pueden comprar ya sea como suscripción, como un servicio, o lo pueden comprar también en modo perpetuo. ¿Correcto? Entonces, aquí hablamos de que se vende por paquete de 10 instancias. 10 instancias que me va a permitir cubrir cualquier carga de trabajo. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se contabilizan las instancias? Ok. Por ejemplo, con una instancia de este licenciamiento BUL, yo podría respaldar una máquina virtual que esté en la nube, por ejemplo, en AWS, en Azure o en cualquier otra nube. Con esta instancia podría respaldar de repente una aplicación del tipo Oracle o SAP. Con una instancia podría respaldar una máquina virtual de vSphere, de Hyper-V, de Nutanix. Con una instancia podría respaldar un servidor físico, Windows, Linux. Y aquí también algo importante que no le mencioné, es que BIM también permite el respaldo de servidores físicos Solaris, como también físicos IX. ¿Sí? Con este licenciamiento BUL también podría proteger estos servidores físicos Solaris o IX. ¿Ok? Entonces, una instancia me sirve para proteger o para respaldar un servidor físico. Una instancia también me va a permitir a mí respaldar 3 workstations. ¿Qué son workstations? La PC, ¿sí? La PC o laptop. Una instancia me permite respaldar 3 PCs o 3 laptops. Una instancia me va a permitir respaldar NAS. Recuerden de los ambientes NAS que BIM permite hacer un respaldo moderno de esos NAS y que les hablaba de que
Yo lo que tenía que conocer era el volumen de datos. Bien, ese volumen de datos, ¿sí? Una instancia me cubre 250 gigas de ese volumen de datos. Una instancia, 250 gigas. Quiere decir que si el cliente tuviese, por ejemplo, un terabyte de información que quiere respaldar en su ambiente NAS, que quiere respaldar, ¿sí? Un cálculo simple aquí sería, ¿cuánto? Si una instancia me cubre 250 gigas y yo tengo un tera, viene a ser 1000 gigas, serían 4 instancias. O sea, con 4 instancias yo podría proteger un tera de información. ¿Sí? Entonces, vayamos a hacer un ejercicio rápido, ¿ok? Para que se pueda entender mejor este licenciamiento. ¿Sí? Imagínense ustedes que van a un cliente y este cliente tiene un ambiente mixto. ¿Qué quiere decir un ambiente mixto? O sea, quiere decir que tiene máquinas virtuales como también máquinas físicas. ¿Ok? Entonces vamos al cliente, por ejemplo, al cliente Pepito, y Pepito nos dice, ok, yo tengo máquinas virtuales en vSphere que quiero hacerle respaldo sin agentes. Ah, ok, entonces la pregunta con este licenciamiento Bull sería, ¿cuántas máquinas virtuales? Entonces el cliente dice, ok, máquinas virtuales, ok, de VMware, ¿sí? De VMware tengo 10 máquinas virtuales, ¿sí? 10 máquinas virtuales de VMware. Ok, y aparte el cliente nos dice, pero también tengo máquinas virtuales de Nutanix. Ah, tienen máquinas virtuales de Nutanix, sí, tienen máquinas de Nutanix. Vamos a ponerlo por aquí. Para no escribir mucho, escribir Nut. Ok, y nos dice que también tiene, en este ambiente, también tiene 10 máquinas. Ok, 10 máquinas virtuales de Nutanix. Aparte, ese cliente nos dice, también tiene servidores físicos Windows y Linux. O sea, tiene Windows, ok, / Linux, ok, y nos dice que tiene 5 servidores. Ok, 5 servidores. Bien. Aparte, este cliente dice que también quiere hacer respaldo de sus PCs. Nos dice que tiene entre PCs que están dentro de la oficina del cliente, como PCs que están en usuarios remotos, nos dice que tiene 30 PCs. ¿Sí? 30 PCs. Lo escribí al revés. Ok, perdón. Ok. 30 PCs que tiene que respaldar. Y adicionalmente, nos dice que tiene un file server en Linux, o sea, un servidor de archivo de Linux, ¿sí? Que eso usted sabe que eso puede ser considerado como un NAS. ¿Ok? Tiene un NAS. Y en ese NAS tiene 4 teras por respaldar. 4 terabytes. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a hacer el cálculo. ¿Sí? Entonces, este escenario de Pepito, que tiene cargas de trabajo mixtas, porque tiene máquinas virtuales de VMware, tiene máquinas virtuales de Nutanix, ¿ok? Tiene máquinas físicas Windows y Linux, tiene PCs, tiene un ambiente NAS que quiere respaldar, todo lo quiere respaldar. Entonces, ¿BIM puede respaldar todo ese ambiente? La respuesta es sí. ¿Qué licenciamiento aplicaría para este cliente que tiene un ambiente mixto? Bueno, aquí rápidamente yo puedo hacer aquí, decir, este licenciamiento es Bull. Licenciamiento Bull. ¿Ok? ¿Cuántas instancias necesito? Ok, vamos a contabilizar. De VMware nos dijo que tenía 10 máquinas virtuales. Vamos a nuestra tablita, decimos máquina virtual de VMware. Ajá, VMware es vSphere. Ok. Nos dice que una instancia o una máquina virtual. ¿Cuántas máquinas virtuales tiene? 10. Entonces serán 10 instancias. Ok.
Siguiente, nos dice que son máquinas virtuales de Nutanix. Quiere hacer el respaldo de Nutanix sin agentes. Ok, entonces eso es una máquina virtual. ¿De dónde? De Acropolis Hypervisor, que es Nutanix. Entonces, vemos la tablita y dice que una instancia es una máquina virtual. El cliente tiene 10, entonces necesitará 10 instancias. ¿Ok? Bien, luego vamos a ver que tiene 5 servidores Windows y Linux, servidores físicos. Acá está, servidores físicos. Windows o Linux. Una instancia, un servidor. Ok, tiene 5. Necesitaremos 5 instancias. Perfecto. Luego vamos a ver el tema de PCs. Una instancia nos dice que nos cubre PCs son workstation. Una instancia nos cubre 3 PCs o 3 workstation. Entonces, si tiene 30, bueno, aquí rápidamente sabemos que es 10 instancias. Y luego dice que tiene NAS. Ok, NAS tiene 4 teras. Recuerdan que un tera era 4 instancias, ¿sí? Porque una instancia es 250 gigas, 4 instancias es 1 tera, y el cliente tiene 4 teras, entonces necesitará 16 instancias, ¿no? 4 por 4, ¿no? 16 instancias. Entonces ahora nos toca totalizar. Vamos a totalizar. A ver, por acá tengo 10, acá los 10 son 20, 10 más por acá son 30, acá tengo 5, 35, acá tengo 16 más, serían 51 instancias. ¿Ok? 51 instancias, ¿no? Creo que si mi suma no está bien, 10, 20, 30, 40, 50, 51 instancias. Correcto. Entonces tenemos 51 instancias. Bien. Hemos dicho que este licenciamiento Bull se vende por paquetes de 10 instancias. Ok, entonces acá haciendo una división, vamos a tener que necesitamos 5.1 instancias. 5.1 paquetes. Redondeando, ok, porque no podemos vender 5 paquetes y una unidad. Habría que vender aquí 6 paquetes, 6 licencias de este licenciamiento Bull que se vende por paquetes de 10 instancias. ¿Sí? Entonces yo pediría, ¿sí? A LOL, ¿sí? Le voy a pedir a LOL, a Jennifer, le puedo pedir a Stephanie, o le puedo pedir a Adriana o a mí, que te coticen para este ambiente, ¿ok? 51 instancias. ¿Sí? Si tú nos dices, necesitas 51 instancias, nosotros rápidamente ya podemos saber que vas a necesitar 6 paquetes o 6 licencias, porque cada licencia me habilita un paquete de 10. ¿Sí? Entonces, 10 licencias Bull, ¿sí? Bull, correcto, paquete, ¿de cuánto? De 10 instancias. ¿Correcto? Entonces, con eso, yo ya tengo el licenciamiento adecuado para este cliente Pepito. ¿Eh? ¿Vieron? No es complicado este licenciamiento Bull y es un licenciamiento que gusta al cliente porque con una misma tipo de licencia cubro todo las cargas de trabajo que tenga el cliente. ¿Sí? Bien. Entonces, dentro de este licenciamiento Bull, ¿sí? Yo puedo vender al cliente Beam Backup Replication, o sea, Beam Backup Replication Bull. Podría vender Beam Availability Suite Bull, o podría vender Beam Backup Essentials Bull. Cualquiera de esos están disponibles. ¿Ok? Entonces, dentro de Beam Backup Replication, con este licenciamiento Bull, se habilitan los agentes para Windows, los agentes para Linux, los agentes para Oracle, para IBM, para Nutanix, para máquinas virtuales que estén en nube, para NAS. ¿Sí? O sea, con Beam Backup Replication yo puedo tener la mayoría. ¿Sí? Soportar todas las cargas de trabajo. ¿Ok? Ahora, si yo combino Beam Backup Replication más Beam One, recuerden, Beam Backup Replication más Beam One, los puedo combinar, perdón, y
lo compro como Bing Availability Suite. Y calza para cualquier cliente de cualquier tamaño de empresa. ¿Ok? Pero recuerden que también existe Bing Backup Essentials, que tiene los mismos componentes, o sea, los mismos productos, Bing Backup Replication, Bing One, pero solo que está limitado para clientes pequeños. Para clientes pequeños. ¿Cuál es el límite acá? El límite acá es 50 instancias. O sea, un cliente que tenga un ambiente mixto y que no pase de 50 instancias, yo podría venderle Bing Backup Essentials. ¿Es más económico? Sí, es más económico, pero está limitado a 50 instancias. Que si el cliente tuviese 51 instancias, como el ejemplo que tuvimos acá, ¿sí? 51 instancias fue el total, ¿ok? Yo no podría ir con Bing Backup Essentials. ¿Por qué? Porque ya me pasé, solamente está limitado hasta 50. Entonces ya tendría que ir por Bing Availability Suite, si quiero venderle al cliente Bing Backup Replication más Bing One, que es el monitoreo, o podría ir también con Bing Backup Replication. ¿Ok? Sencillo. El otro licenciamiento de Bing es el licenciamiento por socket, que ya es el licenciamiento que de sus orígenes de Bing fue el que se vendía, ¿no? Que es muy alineado a cómo se vende, por ejemplo, BingWare BizField, por ejemplo, ¿no? BingWare BizField se vende por socket, ¿ok? Lo mismo es en este licenciamiento de Bing por socket. El detalle es que este licenciamiento por socket solamente aplica para el ambiente virtual de BizField y el ambiente virtual de Hyper. No aplica para los otros ambientes. Entonces, para el escenario de Pepito, que era un ambiente mixto que tenía BizField y Hyper-V, obviamente que este licenciamiento por socket no aplica. Solo aplicaría para BizField. Y para el otro ambiente de Hyper-V, tendría que ir por Bull. Entonces podría ser una combinación de socket y Bull. ¿Ok? Entonces ya se van dando cuenta cuál es la diferencia, ¿no? Bien, este licenciamiento por socket, nuevamente, únicamente aplica para BizField y para Hyper-V. ¿Sí? El licenciamiento por socket está disponible en dos tipos de soporte. Soporte básico 8x5 o soporte 24x7. ¿Sí? Pueden comprar a 1 año, a 2 años, a 3 años, usted. ¿Ok? De por sí ya la licencia de POSOCKET ya viene con un soporte básico, que lo pueden ustedes pedir que ese soporte básico pase a soporte 24x7, no hay ningún problema. Este licenciamiento por socket lo encuentran en 3 ediciones. Sí, eso también es algo, digamos, a considerar, ¿no? Que pueden comprar el licenciamiento por socket en estándar, en Enterprise o en Enterprise Plus. Aquí también hay otra diferencia con el Bull. En el Bull únicamente era Enterprise Plus y venía con todas las funcionalidades. En cambio aquí yo puedo elegir Enterprise Plus o podría elegir Enterprise o podría elegir estándar. ¿Sí? En lo personal yo no recomiendo estándar, ¿ok? No porque no sea bueno, o sea, no porque no me permite hacer backup o réplica, me permite hacer backup. El detalle está que la recuperación en la edición estándar no es tan funcional, no es tan automático. Al no ser funcional, o sea, no ser automático, ¿ok? Depende de tareas manuales. Cuando el cliente necesite de apoyo para poder recuperar algo que le está costando por lo manual que es, va a recurrir o va a caer o va a incurrir en qué? En que el partner, o sea, ustedes que le vendieron la solución, van a tener que apoyarlo. Y eso se va a traducir en horas hombre que ustedes no cotizaron. Entonces, a tener en cuenta con la edición estándar, que puede ser muy atractivo para el cliente a la hora de la venta, pero puede ser perjudicial para ustedes a la hora de mantener, ¿ok? La solución y dar soporte, ¿ok? Por eso que estándar, en lo personal, no lo recomiendo, ¿ok? Yo recomiendo algo que ya está, que es más funcional, que es mediante un asistente y lo puedo configurar y rápidamente recuperar mediante asistente haciendo next, ¿ok? Entonces, esas funcionalidades que Bing la hacen potente, que lo hacen más funcional, están desde la edición Enterprise. ¿Sí? Entonces yo recomiendo en lo personal es de Enterprise hacia arriba. ¿Sí? De Enterprise a Enterprise. ¿Ok? Bien. Luego tenemos que este licenciamiento por socket, obviamente es una licencia me cubre un socket. ¿Cómo así?
Ok, como dijimos que este es un licenciamiento que solo aplica para vSphere o Hyper-V, es un ambiente virtual, ¿no? Imaginemos que tiene este cliente Pepito tiene un servidor, pero tiene dos procesadores de servidor, ¿sí? El servidor físico tiene dos procesadores, ¿ok? Y aquí tiene, pues, ¿cuántas máquinas dijimos que tenía? Imaginemos que se tiene sus máquinas virtuales. ¿Sí? Por acá tiene tres, por acá tiene otra, ¿sí? Y por acá tiene otro servidor físico con su hipervisor, obviamente, ¿sí? Y acá tiene más máquinas virtuales, ¿ok? En este licenciamiento también es cada servidor físico, ¿ok? Donde está el software de virtualización, tiene dos procesadores. Ok, bajo este licenciamiento por socket, yo tendría que licenciar los procesadores de este servidor físico. En este caso, estamos hablando de dos procesadores por acá y dos procesadores por acá. Entonces, tendría que yo licenciar, ¿cuánto? Los dos procesadores más los dos procesadores, o sea, cuatro procesadores. ¿Sí? Entonces, tendría que comprar aquí 4 licencias de BIM por socket. ¿Ok? Bien, así se contabiliza. Ok, puedo comprar licencias por socket con el nombre BIM Backup and Replication, ¿sí? Y obviamente tengo que elegir si es estándar, Enterprise o Enterprise Plus. Les mencioné que en lo personal, Enterprise y Enterprise Plus. ¿Ok? Este licenciamiento por socket también aplica para BIM One. O sea, yo puedo ir a un cliente y únicamente vender BIM One por socket. Sí, también aplica. No hay ediciones en BIM One. También podría ir al cliente y venderle BIM Availability Suite. Ya saben, BIM Availability Suite es BIM Backup and Replication más BIM One. Y obviamente BIM Backup Replication, ya saben, tiene ediciones estándar en Enterprise Plus. ¿Ok? Como también podría venderle BIM Backup Essentials. Recuerden que el Essentials es para clientes pequeños. ¿Cuál es el limitante aquí? En este ambiente Essential, en el segmento por socket, máximo 6 procesadores. Clientes que tengan 6 procesadores. ¿Sí? Entonces, para este cliente Pepito que tiene dos procesadores en un servidor y dos procesadores en otro servidor, podría yo aplicar y venderle BIM Backup Essential, porque estoy dentro de este límite de 6 procesadores. ¿Sí? Cuando el cliente tiene ya más de 6 procesadores, 8 procesadores, ya no se puede vender BIM Backup Essentials. No se puede vender. ¿Qué tendría que ir a vender? Vender BIM Availability Suite o BIM Backup and Replication. ¿Sí? Licenciamientos muy claros, ¿ok? Para poder saber dónde ir con licenciamiento Bull o dónde ir con licenciamiento Socket. Ahora, ¿puedo mezclar? Sí se pueden mezclar. Y ahí cuando tengan esos temas de mezclar, bien, acuden a nosotros para poder ayudarlos a cómo trabajar. Bien, esta fue la sesión de hoy. Espero que les haya servido. ¿Ok? Muchas gracias por su participación. Si tienen consultas, me quedo respondiendo las consultas. Si no hay consultas, muchísimas gracias. Espero verlos en una siguiente sesión. Bueno, ahí están mis datos de contacto, Darwin Sosa, mi correo, ¿ok? Y estamos de mi parte y los que me acompañan del lado comercial, Jennifer Canales, Adriana Castro, Stephanie Parra, estamos para poder ayudarlos en cualquier oportunidad que ustedes detecten de BIM. ¿Sí? Bien, entonces voy a ver qué preguntas hay, ¿ok? Y me quedo con esas preguntas. Muchas gracias. Me preguntan si la presentación se la va a compartir. Sí, la presentación se la vamos a compartir apenas terminemos esta sesión. ¿Sí? Le pido al área de marketing, a nuestro área de marketing, para que les haga llegar la presentación. ¿Sí? Bien. Bueno, acá tengo una pregunta con respecto al almacenamiento de nube. Ajá, la pregunta es muy buena. Muchas gracias, Jorge, por tu pregunta. La pregunta es, cuando se habla de almacenamiento en nube, ¿ok? ¿Ese almacenamiento es de nube de BIM o se integra a otras nubes? Cuando hablábamos de almacenamiento de nube, ¿sí? Yo hacía referencia al almacenamiento de nube de objetos. Ese almacenamiento de objetos, ¿ok?
Hoy por hoy, por ejemplo, el almacenamiento de Azure se llama Azure Blob Storage. Ese almacenamiento Azure Blob Storage es un almacenamiento de objetos. ¿Ok? Otro almacenamiento de objetos puede ser la nube de AWS. El S3 de AWS es un almacenamiento de objetos. ¿Ok? Ese almacenamiento S3 también resulta ser un almacenamiento compatible S3. O sea, quiere decir que hay otros proveedores de nube, otras nubes que también tienen ese almacenamiento S3, que también resulta ser un almacenamiento de objetos. ¿Ok? A ese almacenamiento me refería. Ahora la pregunta es, ¿Bing tiene su nube? Bing no tiene nube. ¿Ok? Bing lo que hace, Bing es software. Bing no te amarra a un único proveedor de nube. ¿Sí? Porque lo que hoy los clientes buscan no es una única nube. Los clientes buscan múltiples nubes. O sea, quiere decir que el cliente busca hoy poner algo en una nube, luego poner algo más en otra nube y otro en otra nube. Entonces, lo que necesita el cliente necesita trabajar con una herramienta que sea multicloud. Y ahí es justamente donde Bing calza perfectamente, porque Bing no es únicamente te cierra una nube. ¿Sí? Bien. Bueno, acá me hablan de buena noticia, ojalá sea pronto. Me imagino que se refiere al backup de PCs Mac. Sí, eso está ya anunciado para la siguiente versión de Bing que esté lanzándose, ¿no? La versión 11, si no me equivoco. Sí, le vamos a compartir la presentación. Existe un resumen de documento de licenciamiento. Bueno, existe el documento oficial de política de licenciamiento del propio BIM, donde van a encontrar más información. Sí, se está grabando la sesión, se está grabando, por ende también le van a enviar la presentación, ¿sí? El link para que puedan a demanda llevar la presentación en cualquier momento. El backup de ambientes cloud solo aplican para ambientes IaaS o también para algunos servicios en PaaS. Muy buena pregunta, Anthony. Por lo general, Bing, para Bing Backup and Replication, ¿sí? Que nos habilita el agente, que ya saben, ese agente nos sirve solamente para ambientes IaaS. ¿Ok? En otros servicios de nube que estamos hoy soportando sería Office 365, ¿no? Office 365 que es SaaS. ¿Ok? SaaS, Office 365 puntualmente lo cubrimos con BIM para Office 365. ¿Sí? PaaS aún no. Así que bueno, vamos a ver qué se lanzan con novedades. En AIX entiendo que es AIX tanto físico como virtual. ¿Sí? Jorge, sería buenísimo que me pases un correo y yo darte más información sobre las versiones de AIX que están soportadas por BIM Backup. ¿Sí? Bien, no tengo más preguntas. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su paciencia. Espero que haya servido y quedo atento a cualquier consulta, duda, sugerencia que también resulte de esta sesión. Quedo atento para poder apoyarlos, ¿sí? Recuerden que en Licencias Online estamos para poder ayudarlos a ustedes desde la detección de una oportunidad hasta el cierre, ¿sí? Buenísimo. Bueno, no les quito más tiempo, los libero. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.